Si os digo que hay más de 13.000 mayores que sufren maltratos en Euskadi, son datos que ha facilitado Virginia Lizarraga, que es gerente de la Fundación Bizitzen, y dice además, y lo grave es que este dato es solo la punta del iceberg. ¿Quién abusa de nuestros mayores? Bueno, pues atención, porque según los datos que dispone Virginia Lizarraga y la Fundación Bizitzen, tristemente, gran parte de los maltratos a nuestros mayores se producen en el ámbito familiar. Aunque el trato inadecuado también se puede producir en residencias o centros de día, incluso ser ejercidos por la propia administración. 13.000 mayores que sufren maltrato en Euskadi. Una atención deficiente puede ser también considerada como maltrato. Yo os lo voy a poner encima de la mesa y a mí, desde luego, me entristece muchísimo, ¿no?, que a día de hoy, y esto se ha sabido a raíz de, bueno, pues los trabajadores sociales, que son los que trabajan directamente con estas personas, con las personas mayores, han hecho preguntas precisamente a ellos y han detectado en muchos casos, muchos de ellos, concretamente han sido 5.000 encuestados los que reconocieron directamente que sufrían algún tipo de maltrato. Y los encuestadores descubrieron otros 8.000 casos. Pero ¿sabes por qué? Yo creo que esto, duele tela, lo mismo que es el maltrato infantil, porque son dos etapas diferentes de la vida donde la vulnerabilidad es impresionante. Efectivamente, yo creo que estas cosas tienen que aflorar. La explicación, hay muchas maneras de maltratar, pero yo creo que hay una concepción estructural que es la que tenemos que cambiar. Es decir, cuando alguien maltrata o abusa es porque se cree en capacidad superior que la otra persona, no la que tiene enfrente, no se empatiza igual. Yo sí creo que esta sociedad tenemos que empezar a cambiar de conceptos y en el tema de los mayores empezar a pensar que las personas mayores cuando llegan a una edad no son muebles que se aparcan, son personas que nos pueden aportar muchísimo, sobre todo por toda esa experiencia vital que han tenido. Tenemos que cambiar de perspectiva y empezar a respetar a esas personas por todo lo que nos pueden aportar. Si desde no luego cambiamos, hay una necesidad complicado de hacer una labor pedagógica, lógicamente. Yo creo que tenemos que hacer todos como sociedad una reflexión, pero ahí están los datos muy preocupantes, y es que reflejan situaciones, porque luego vamos a ver qué tipo de maltratos puede haber. Pueden ser maltratos físicos, psicológicos, sexuales. Estamos hablando solamente que estas trabajadoras sociales, al ir directamente a donde los mayores, habrían descubierto incluso situaciones como que había personas que ataban a esos mayores mientras no estaban en su casa. Algo, desde luego, que hiela el corazón. Vamos a conocer más datos. Es Virginia Lizarraga quien nos ha facilitado estos datos. Muchas veces se les maltrata psicológicamente porque se les minusvalora como persona. Se piensa que por tener más de 65 años o de 70 años se es menos ser humano. Entonces, trabajar a nivel social, trabajar con los profesionales, trabajar en las escuelas, el tema de que independientemente de la edad, esa persona es una persona con plenos derechos, sería una forma de paliar el maltrato psicológico. El ámbito familiar, yo no sé claramente, y los estudios tampoco nos lo dicen claramente, si es donde más se da, es donde más estamos trabajando y donde más lo tenemos identificado. En el ámbito familiar hay que trabajar con la persona cuidadora, con la mujer, porque normalmente la persona cuidadora es una mujer que cuida al dependiente. Hay que formarles, porque muchas veces las negligencias que tienen o esos maltratos, que no son el maltrato de pegarles, sino una mala contestación, un ojalá te mueras, son por la sobrecarga. Entonces, trabajar con la sobrecarga de las cuidadoras, darles cursos de formación de cómo tratar, darles información de hacia dónde va la enfermedad, yo creo que es una de las maneras que pueden prevenir el que al final estemos hablando de un maltrato flagrante en el que se pegue o en el que se insulte. Las nuevas generaciones que van a entrar de 10 a 15 años en los 65 años son generaciones mucho más formadas, son generaciones que conocen sus derechos, son generaciones que han participado a nivel social y probablemente no se dé tanto este tipo de maltratos. Pero claro, cuando esa gente se haga dependiente o cuando esa gente entre en los 80 años, al final lo que va a ocurrir es que se va a producir una asimetría entre ellos y quien les cuida, y ahí es donde tenemos el problema. Si ya empezamos a decir socialmente que las personas mayores no son una carga, sino que las personas mayores nos están dando muchísimo, entonces conseguiremos que las nuevas generaciones
cambien y probablemente estos casos de maltrato no se den tanto. Bueno, el teléfono 902-540-541. Os invito a que lo utilicéis porque es un tema preocupante. Estamos hablando de nuestros mayores, aitites, amamas, que desgraciadamente viven situaciones dantescas. Antes hablaba con Enrique, que ha tenido que trabajar en asuntos sociales y que te consta que ha habido... Además hablabas que 13.000 te parece un número... O sea, que puede haber incluso... Sí. O sea, puede haber muchos más casos. Si aplicamos, somos un poco laxos, como comentaba esta experta, en el manejo del concepto del maltrato, que tiene muchas, es muy poliédrico, tiene muchos aspectos, que va desde el tema puramente de abandono, de una atención en el hogar, hasta el puramente físico de agredirle, ¿no? Atarle, pasando por todas las fases intermedias que tienen que ver con presión psicológica, con el tema de dinero. ¿Crees que en algunos casos igual es inconsciente por parte del, vamos a llamarle maltratador? Vamos a ver, el tema es... Hombre, el de atar, alguien que le atas sabe realmente que si tú atas a una mujer, a un hombre mayor, a la cama, a la silla, sabes que le estás inmovilizando. Pero puede haber otras situaciones, incluso a desprecio... No, vamos a ver, el tema es... Que sean inconscientes. A ver si soy capaz de explicarme con cierta precisión. Siempre he dicho que es muy grave el tema del maltrato a la mujer. No lo es menos el maltrato a las personas mayores. Y digo esto, incluso a veces en algunos aspectos un punto más grave, porque la mujer, sobre todo las mujeres de determinadas edades, que son agredidas, sobre todo las asesinadas nada, tenemos la sensación que siempre tiene una vía de escape. Tiene una manera, un día incluso de salir del hogar y de buscar su propia vida. El problema del anciano, de los ancianos, sobre todo ancianos, hablamos de personas con altos niveles de discapacidad. Estos están totalmente sujetos, no tienen margen de maniobra. El anciano con el que se empieza a agredir de una determinada manera, que siempre empieza por fases livianas, el quitarle dinero de la cuenta corriente, el atarlo, darlo de comer, el incluso dejarlo abandonado unos días, un fin de semana para marcharme yo de fin de semana con mi mujer o mi marido, y este tipo de cosas al final empiezan ahí y no terminan nunca. El anciano nunca tiene salida. La mujer sí tiene salida. Los ancianos con discapacidad, sobre todo, no tienen salida. Empiezan con una edad a ser maltratados y mueren siendo maltratados, siendo uno de los problemas más graves que tenemos hoy, precisamente en el ámbito social. Además, cada vez es una sociedad más envejecida, cada vez hay más mayores. Me voy a Baracaldo, Maite está ahí. Maite, Arratsaldeón. Arratsaldeón, buenas tardes. Cuéntanos, ¿qué te parece este escalofriante? Mira, pues que yo estoy totalmente de acuerdo que el maltrato existe en los mayores en mucho más porcentaje del que se ha dicho y sobre todo el maltrato psíquico. A todas las horas quejándose delante del anciano lo que supone el llevar esa carga. Que yo estoy de acuerdo que es una carga, pero cuando no te ves capaz de llevarla, no te hagas cargo de ella, recurre a las instituciones y vigila cómo está tratado, pero lo que no puedes estar machacando a esa persona mayor a todas horas. Claro, aquí fulanita está para todo, yo soy tu no sé qué y yo no pinto nada y no sé qué. Y además existe otro agravante, que donde hay malos tratos físicos sigue existiendo el maltrato físico. Maite, pero es que hay en algunos casos que tú hablas de, bueno, si no puedes atender bien a tus mayores, puedes ir a las administraciones, pero es que hay también un maltrato administrativo. Es decir, hay gente que dice... Por eso mismo he dicho... A ver, en áreas como trabajo social, donde se tiene más en cuenta la opinión de la familia que la opinión de la persona mayor, porque no son atendidas, hay gente que se queja de que no tienen las facilidades para poder dejar a sus mayores en una residencia. Por eso mismo he dicho que si recurres a una institución para que te atiendan al mayor, vigilar de cómo es tratado, porque se puede ver si es bien tratado o mal tratado psíquicamente y en algunas ocasiones hasta físicamente. Y se puede investigar. Lo que las instituciones tendrían que hacer es unos exámenes psicológicos exhaustivos a esas personas que van a poner al frente del cuidado de esas personas mayores. Y si no, no darles el trabajo. Porque lo que sí es cierto es que, como ha dicho el contertulio, son las más indefensas. Una persona joven es maltratada y puede ser asesinada, pero muchas pueden escapar por ayudas, por lo que sea. Pero es que una persona mayor, y si es impedida, es menos. Pues no tiene ninguna posibilidad. Es lo que acaba de decir Enrique, es que decir que esas personas mayores no tienen escapatoria ante ese posible maltrato. Lo que yo creo es que las instituciones tenían que vigilar muy mucho a las personas
que ponen al frente del cuidado de esos mayores y no lo están haciendo y las instituciones saben que no lo están haciendo. Maite, un abrazo, gracias. Gracias. Vamos a ver, pero claro, hay otro dato. Y es que esto... Sí, enseguida vamos a tener tiempo. Pero es que hay otro dato, y es que Virginia Lizárraga lo que decía es que la mayoría de los casos se dan en el ámbito doméstico, eso en el es lo ámbito que familiar. le quería aclarar. Claro, Maite que estaba hablando, oye, Maite daba su opinión respecto a los profesionales que tratan o los maltratos que se pueden dar en residencias, ¿no? En algunas. O gente que puede... o que no esté totalmente preparada y que pueda... Bueno, puede haber casos. Pero es que cuando estoy hablando de maltrato en el ámbito familiar... Pero hay dos... En este estudio se plantea la cuestión de la inconsciencia, a veces, al maltratar, e incluso involuntariedad. Y yo voy a ir un poco a un argumento un tanto, en fin, cogerlo por otro lado. A veces se les quiere tanto que se les maltrata. Por ejemplo, esta mala costumbre de no asumir la decrepitud de tu padre, de tu madre, de tu abuelo, asumir que se está haciendo mayor y como no quieres enfrentar ese problema porque se te cae la columna vertebral de tu vida, tu referente existencial durante tantos años, le estás obligando, papá, mamá, abuelo, salga usted a la calle, haga cosas, llame amigos, oye, que no me apetece, déjame en paz. Y eso es una... En ese estudio aparecen este tipo de situaciones que se dan demasiado. Y por otro lado, el tema de los nietos, otro clásico. O sea, este tema de yo tengo hijos. Y luego quien se encarga del cuidado del niño, porque claro, yo tengo que trabajar, la compañera también, es el abuelo, y el abuelo ya crió a sus hijos, pues se tiene que comer a los nietos, y el abuelo es tarto y se revela, y cuando se revela se monta el lío. Esas son situaciones que por tanto quererlos, por tanto confiar en ellos, oiga, que una persona con 80 o 90 años ya tiene no puede hacer ciertas cosas, hay que asumirlo.